Yo sé que no están aquí por casualidad y no vienen a escucharme a mí, sino a ti. Por lo tanto, pido al Espíritu Santo que sea el que hable al corazón de estos muchachos, porque tú los amas y yo sé de la responsabilidad tan grande que es estar aquí parados, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Miren, hoy vamos a ver el tema de la misericordia. En muchas ocasiones hemos escuchado este tema o esta palabra acerca de la misericordia. Y estarán de acuerdo conmigo que suena un tanto poética, misericordia, ajá, un tanto rebuscada, tanto que esta palabra misericordia encabeza la lista de palabras que solo se usan aquí en la iglesia. Les voy a decir unas palabras que solo se usan aquí en la iglesia, o frases. Por ejemplo, en la iglesia solamente usamos la palabra hermanos. A tus cuates no les dices hermanos, ¿eh? En la escuela donde vas no le dices, oye hermano, le llamas por su nombre. Cuando un profesor está dando clase que dice algo, tú no dices amén, amén profesor. Solo usas esas palabras aquí. A tus cuates no le dices, oh, que Dios te bendiga, o aleluya, gloria a Dios. Esas palabras no las usas aquí, perdón, no las usas más que aquí en la iglesia. Misericordia es una de ellas, solamente la usamos aquí en la iglesia. Y la decimos, la escuchamos, pero a veces no sabemos ni siquiera qué significa. Entonces hoy vamos a escuchar, vamos a tratar de entender qué significa misericordia y por qué estamos viendo este tema. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan, primera de Juan 4:8. Bien, lo voy a leer. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, entonces hoy vamos a ver, como ya dijimos muchas veces, misericordia. Primero, ¿qué significa misericordia? Esta palabra tiene su origen en el hebreo. En hebreo, misericordia se escribe así. Así se escribe en hebreo misericordia. No sé bien la pronunciación, pero es algo así como Gesén. Ajá. Gesén, en hebreo, quiere decir misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Es una actitud. Misericordia es una actitud. Ajá, es una forma de enfrentarse a las cosas. Por ejemplo, les pregunta, ¿cuál es tu actitud cuando un maestro te reprobó en el semestre y tú le entregaste todas las tareas? ¿Qué actitud tomas ante esa acción del maestro? ¿Lo tomas como injusto? ¿Lo tomas como arbitrario al maestro? ¿Como egoísta? La forma en cómo tú te comportes ante una situación, eso es actitud. Repito, la forma en la que tú enfrentes una situación. En la mañana le pedí permiso a Sarita de usar su ejemplo. Sí conocen a Sarita, ¿no? Sarita tiene o ha tenido a lo largo de su vida ciertos problemas en su columna, problemas físicos. Ajá, todos lo sabemos. Pero desde mi opinión, desde mi punto de vista, Sarita lo que refleja y lo que yo, repito, es lo que yo puedo percibir, no sé ustedes tendrán su opinión, es de que ella es una niña feliz. Siempre está sonriendo, siempre está buscando la manera de ser feliz. Trata de involucrarse en las cuestiones de la iglesia y por lo menos yo nunca la he visto ahí chillando, ay, es que mi espalda,
que no sé qué, nunca la he visto chillando. Yo no sé tú cómo enfrentes las cosas, con qué actitud enfrentes las cosas, pero hay personas que por tantito ya enfrentan las cosas de una manera muy negativa. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que Jimena no me saludó. Y de eso armamos un drama, porque Jimena no me saludó. Y a lo mejor ni me vio, pero nosotros ya hicimos en nuestra cabeza un mundo de ideas. Entonces, ¿cómo enfrentamos la situación? Se llama actitud, y misericordia es una actitud. Ahora, ya que entendemos que misericordia es una actitud, vamos a recapitular, vamos a tomar un poco de una clase que vimos, yo espero que todos hayan estado, ahorita lo vemos, donde hablamos de la imagen de Dios. ¿Alguien se acuerda? Yo tuve el honor de darles ese tema. Decíamos que Dios nos hizo a su imagen. Vayan a Génesis 1:27, por favor. Génesis, primer libro de la Biblia, primer capítulo, versículo 27. Está fácil de encontrar. Génesis 1:27. Vamos a recordar un poquito eso de lo que estuvimos viendo en aquel día. Y ahorita van a ver por qué tiene relación. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense bien. Este versículo ha sido malinterpretado durante mucho tiempo, aún por los hermanos grandes. Piensan que cuando leemos que y Dios creó al hombre a su imagen, lo interpretan como que Dios es como nosotros, con cabeza, con ojos, con manos, o sea, físicamente. Y este versículo no quiere decir eso. No quiere decir que Dios tenga una imagen definida. No sé si me explico. Yo no sé cómo sea Dios. Yo no sé cómo sea Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de imagen? Es la esencia de Dios, la materia prima de lo que Él está hecho. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo sabemos la imagen de una persona? El ejemplo que yo les puse, y que es el único que creo con el que puedo explicar mejor la idea, es ¿cómo se porta un joven cuando va a la casa de sus futuros suegros? Ajá. ¿Cómo se porta ese joven cuando lo invitan a comer con sus futuros suegros? ¿Sube los pies al sillón? ¿Truena la boca al momento de tomar la sopa? ¿Por qué? Porque quiere dejar una buena imagen. Ajá. Él quiere demostrar con sus actos lo que él es. Y nada tiene que ver la imagen de Dios con una imagen física. Entonces, lo único que quiero que retomemos de esa clase es de que nosotros estamos hechos con la imagen de Dios. Y repito, no es que seamos físicamente como Dios, sino que estamos hechos de la sustancia, de la misma materia prima que Dios es. Nosotros nos hizo, aquí los dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y repito, no es a su imagen física, sino de lo mismo que Dios está hecho, nosotros estamos hechos. Ese día vimos algo acerca del servicio. Dijimos que si Dios era servicial, nosotros teníamos que hacer servicio. Así como el servicio es un atributo de la imagen de Dios, la misericordia también es un atributo de la imagen de Dios. Ajá. Es parte de su sustancia. Dios es misericordioso. Y ahorita vamos a ver ya entonces qué significa misericordia. Vamos 2 puntos, fíjense bien. Primero, misericordia es una actitud. Ajá. Y misericordia es un atributo de Dios. Y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, podemos ser misericordiosos. Ahora,
Definición de misericordia, ya vamos a entrar ya de plano a la misericordia. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? Lo define como atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Repito, atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Ahora, ¿cuáles son las características de este atributo para que Dios pueda perdonarnos? Primer característica, lo voy a poner aquí para que no pierdamos de vista. El amor debe de ser más fuerte que la traición. Vamos a estudiar este punto. Fíjense bien, cuando hablamos de la palabra traición, ¿qué se les viene a su mente? Adelante. Ajá, como que alguien te defrauda, ¿no? ¿Qué más entendemos por traición? Engaño. Ajá. Fíjense bien. Traición, cuando hablamos de traición, estamos entendidos que es no cumplir con algo que te tocaba hacer. Por ejemplo, cuando no llegas temprano a la escuela, estás traicionando. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A tus padres? Y a ti mismo. ¿Te toca llegar temprano a la escuela a ti? ¿O te toca llegar a las 8:20? A las 8 o a la hora que entres, te toca llegar. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando tú dejas de hacer algo que tenías que hacer, traicionas. Entonces, porque cuando hablamos de traición, nos vamos a los novios, ¿no? Es que mi novio me traicionó y se fue con otra. También es traición. Pero traición, entiéndase, como el que yo no hice algo que me tocaba hacer. Si tú no llevas una tarea, ¿es tu obligación hacer tareas? Sí, aunque nadie diga que sí. ¿Es tu obligación hacer tareas? Si tú no haces tu tarea, estás traicionando. ¿A quién? A Dios, a tus padres y a ti. Y el único perjudicado eres tú. Entonces, el amor, cuando alguien te traiciona, tu amor debe de ser más grande que la traición que te hicieron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender esta parte? Vamos a Primera de Pedro 4:8. Dice así la palabra del Señor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Aquí me detengo. ¿Qué significa la palabra ferviente? Ferviente. ¿Alguien sabe? ¿Tener fe y ser satisfaciente? No va por ahí. Sí, claro. Pues yo pregunté. ¿No saben qué es ferviente? Es así como cuando el agua está hirviendo. ¿Por qué hierve el agua? Porque ya está muy caliente. Ajá. Ferviente es hacer algo con temperamento, con fervor. Ajá, algo que te quema incluso. Ajá, no un amor frío. ¿Cómo es el amor frío? Así como, ¿cómo estás? Bien. No es lo mismo un saludo así que yo vaya con Carlitos, le dé un apretón de mano, un abrazo, es un saludo ferviente. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro amor ferviente? Y vean, ahí hay un punto y coma. Porque ese amor ferviente que tienes va a cubrir la multitud de pecados que te haga la otra persona. Entonces, el amor debe de ser más fuerte que la traición. Proverbios 10:12. Bien, ya tenemos todos Proverbios 10:12. Dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor, ¿qué?
cubrirá todas las faltas. Entonces, ¿qué tienes tú aquí para poder cerrar esta característica? ¿Qué tienes tú para dar, para cubrir las faltas? Si ahorita Carlitos me hace una ofensa, ¿qué tengo yo en mi corazón para cubrir esa falta? ¿Qué tienes? Ajá, pero ¿cómo vas a responder ante una ofensa? ¿Vas a responder con otra ofensa? Porque eso es lo que tienes en tu corazón. ¿O vas a responder con amor y vas a hacer que la falta de Carlitos se borre? Si alguien te insulta ahorita, ajá, ¿tú qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Qué actitud tendrías? ¿Tienes amor suficiente para cubrir esa falta? ¿O tienes odio suficiente para regresarle el trancazo? Eso necesitas analizarlo. ¿Qué tienes? Entonces, el amor debe de ser más grande que la traición. Número 2. Gracia más fuerte que pecado. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra gracia? Sí, la gracia trae felicidad. Sí, claro. Gracia no significa que uno esté gracioso o que uno esté chistoso, no significa eso. Está bien gracioso, no. Gracia significa que alguien dé a alguna otra persona algo que no merece. En la mañana les ponía el ejemplo. ¿Cómo te llamas, hermano? Mario. Vamos a suponer que yo le digo a Mario, préstame 10 pesos, Mario. Y él me los presta, hoy me los da. Y yo le digo, te pago el martes, perdón. Ajá. Se llega el martes y yo no le pagué. Ajá. Entonces, primero, ¿qué hice? Traicioné. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero yo le digo a Mario, ¿sabes qué, Mario? Dame de aquí al viernes, o sea, del martes al viernes, para que te pague tus 10 pesos. Ese plazo de 3 días, ¿yo lo merezco? No lo merezco. ¿Por qué? Porque ya lo traicioné una vez, ¿no? Ya le dije que le iba a pagar, me los prestó el domingo. Le dije que me iba a pagar, que le iba a pagar el martes. No le pagué el martes. ¿Merezco otro plazo? No. Si él me lo da, ese plazo es por gracia, porque me está dando algo que yo no merezco. ¿Sí? Repito, gracia significa dar algo que no mereces. Cuando pecamos, ¿qué merecemos? ¿Alguien sabe? Muerte. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios así: porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, aquí nace otra pregunta. Tú puedes tú decir, bueno, ¿por qué no estamos muertos? ¿Quién no ha pecado? A ver, levante su mano. ¿Quién no ha pecado nunca en su vida de los que estamos aquí? Yo creo que todos hemos pecado, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿por qué no estamos muertos? ¿La Biblia se equivocó o qué? Si dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿por qué seguimos vivos? Como que ahí falla algo, ¿no? Todos los que estamos aquí, primeramente yo, hemos pecado. Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Por gracia. Seguimos vivos por gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando algo que no merecemos. ¿Qué merecíamos? La muerte, según Romanos 6:23. Efesios 2:5. Y de una vez busquen por ahí Tito 3:5. Nos esperamos ya para que tengan las dos citas, porque hablan de lo mismo. Efesios 2:5 y Tito 2:5. Primero vamos a leer Efesios.
aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Nosotros al pecar estábamos muertos, pero el sacrificio de Dios nos dio vida, no por nuestras buenas obras. Fíjense bien lo que dice Tito 3:5. ¿No tenían listo Tito 3:5? Perdón, 3:5. Tito 3:5. Vamos a esperar a que lo tenga acá el buen Max. Bien. 3:5. Lo voy a ir leyendo pausadamente y lo voy a ir explicando. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí me voy a detener. Si alguno piensa que se va a salvar por lo que ha hecho y por lo que hará, está muy equivocado. Dice aquí este versículo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vamos a suponer que Isaac es un gran predicador, ha levantado 50 iglesias en México, 20 en Estados Unidos y 10 por todo el mundo. Ese trabajo es bueno, ¿sí o no? Pero el hecho de haber hecho todo eso, valga la redundancia, el hecho de haber fundado todas esas iglesias, no lo va a hacer salvo. Y tú dices, bueno, pero si ha dedicado toda su vida a Dios, no, eso no lo hace salvo. Seguimos leyendo. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, o sea, por gracia. En la mañana les expliqué a los muchachos, y la verdad me costó un poco de trabajo explicarlo. Hay una parte de la Biblia donde dice que las mejores obras que tú hagas son como trapos de inmundicia. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí saben qué son los trapos de inmundicia? ¿No? Trapos sucios, sí, claro. Sí. ¿Alguien sabe qué significa o qué es trapos de inmundicia? No, por eso, ¿alguien sabe? Dice la Biblia que tus mejores obras ante Dios son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia no es otra cosa más que lo que usaban anteriormente las mujeres cuando estaban en su ciclo menstrual. Lo que hoy son las toallas femeninas. Esos son trapos de inmundicia. Tus mejores obras ante Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Cuando tú crees que tus obras te van a salvar, pero cuando tú confías en que Dios te da la salvación por gracia, obviamente Dios toma en cuenta tus obras. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, estamos en Tito 3:5. Nos salvó no por lo que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, entendamos dos cosas. Primero, el amor debe de ser más que la traición. Segundo, la gracia debe de ser más que el pecado. La gracia de Dios es más abundante que el pecado que tú hayas cometido. Dios no vino a juzgarnos, no vino a decir, Carlitos, es que tú eres bien respondón, por eso te vas a ir al infierno. No, Dios no vino a hacer eso. Dios vino a decir, tu gracia es más, mi gracia, perdón, Dios le dice a Carlitos, mi gracia es más grande que tu pecado. Si tú estás en algún pecado, Dios te dice hoy, mi gracia es más grande que tu pecado. Mi gracia puede cubrirte de lo que tú estás haciendo mal. Eso ya es allá entre tú y Dios. Entonces, gracia más fuerte que pecado. Ahora, ¿cuánta misericordia tendrá Dios para nosotros?
estas dos cosas que tú crees que se le acaben a Dios, vayan a Lamentaciones, al libro de Lamentaciones, después de Jeremías, capítulo 3, verso 23, verso 22 y 23.